Hola, soy Clyde Kylo, y esto es Versículo a Versículo, un podcast que explora las ideas y lecciones de la palabra inspirada de Dios. Hace años, escuché a un ministro comenzar su mensaje levantando un pequeño pepino que dijo haber recogido de su jardín esa misma mañana. Como pueden ver, no es muy grande. Está un poco torcido, algo delgado, dijo. Probablemente lo pasarían por alto en la tienda, pero para mí es un pepino muy especial. ¿Por qué? Porque fue el primero que coseché este año. Cualquiera que se dedique a la jardinería sabe el trabajo y el tiempo que implica preparar la tierra, plantar, desherbar y regar. Con paciencia, con el tiempo, observas cómo las plantas crecen, florecen y finalmente se convierten en una verdura y luego crecen lo suficiente como para poder cosecharlas. Simplemente entrar a la casa y decirle a mi esposa, mira, tenemos nuestro primer pepino, primer tomate o primer calabacín, siempre es una sensación especial para mí. Los siguientes serán más grandes, mejores y más sabrosos, pero el primero siempre es especial. ¿Cuál era su punto? Bueno, la Biblia utiliza muchas analogías agrícolas para describir verdades espirituales, y una de ellas es que Dios llama a su pueblo primicias. Escuché este mensaje en el día de Pentecostés, uno de los días santos anuales que Dios le dio a Israel, celebrado por la Iglesia del Nuevo Testamento y que nosotros observamos hoy. El punto de su analogía se basaba en el pasaje bíblico de hoy, Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora bien, primicias no es una palabra que se use comúnmente hoy en día, pero está en la Biblia y tiene un gran significado. Jesús mismo es descrito como las primicias, y que Él se ha convertido en las primicias de los que han dormido o muerto. Pero también dice que nosotros, los llamados por la voluntad de Dios y por la palabra de verdad, somos una especie de primicias. Ahora bien, la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento también se llama fiesta de la cosecha, fiesta de las semanas. Esto se refiere a cómo calcular su observancia, y día de las primicias. Estaba vinculada a la cosecha de cebada de principios de verano, y en este día los israelitas debían ofrecer, cito, las primicias al Señor de la cosecha. Sin embargo, en el primer Pentecostés tras la muerte y resurrección de Jesús, descrito en Hechos 2, el simbolismo adquirió un significado mucho más profundo. Miles de personas respondieron a los milagros y al mensaje de Pedro. Se arrepintieron, fueron bautizados y recibieron el Espíritu de Dios, y así comenzó la iglesia que Jesús prometió edificar. Y hasta el día de hoy, casi 2000 años después, aquellos que han pasado por el mismo proceso de recibir el Espíritu de Dios son contados entre las primicias. Jesús comparó el llamado del pueblo de Dios con una cosecha agrícola, y así como el jardinero disfruta al ver los primeros frutos de su trabajo, Dios ve a su iglesia y a su pueblo de una manera especial. Dios inspiró a Pedro a escribir: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos especiales por algo grandioso que seamos, que hayamos hecho o por cualidades que tengamos. No, su iglesia es especial porque es obra de Dios y por eso debemos proclamar sus alabanzas. Una cosa más, el plan de Dios no termina con las primicias. Ellos son los primeros en el plan supremo de Dios que abarca toda la humanidad. Pedro citó a Joel en Pentecostés, refiriéndose a la promesa de Dios de derramar su espíritu sobre toda carne, no solo sobre unos pocos escogidos, no solo sobre los elegidos, no solo sobre las primicias, sino sobre toda carne. El plan de Dios está lleno de esperanza para toda la humanidad, y al centrar nuestra atención en las primicias, Pentecostés nos recuerda que habrá una cosecha aún mayor, y de su increíble plan de salvación. Eso sí que es especial. Para aprender más sobre el profundo significado de los días santos de Dios, descargue nuestro folleto Las Fiestas Santas de Dios. Él tiene un plan para usted. Versículo a Versículo es un podcast que acompaña nuestro blog Versículos para Meditar, en el Centro de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad. Revise las notas para saber más.